Bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar pan de molde. Para empezar vamos a calentar el agua hasta que esté tibia, no queremos que esté demasiado caliente. Y vamos a poner la levadura y mezclar hasta que se haya disuelto en el agua. Una vez hecho esto, en un bol vamos a ir poniendo los demás ingredientes. La harina, las 2 cucharaditas de azúcar, la cucharada de sal, y a continuación la mezcla de levadura y agua que hemos preparado, la leche, y la mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a mezclar bien. Cuando todos los ingredientes ya estén bien mezclados, vamos a quitar la mezcla del bol y la vamos a poner encima de una superficie que habremos enharinado previamente. Y vamos a seguir amasando durante 5 minutos. Si necesitamos enharinar de nuevo la superficie mientras estemos amasando, lo vamos a hacer. Veremos cómo la textura de la masa ha cambiado. Cuando hayan pasado los 5 minutos le daremos forma de bola y lo dejaremos reposar en el bol que habremos untado con un poquito de aceite de oliva. Yo lo dejé 1 hora y unos 20 minutos. El sitio en el que lo dejemos reposar debe ser cálido y sin corrientes de aire. Cuando haya doblado su tamaño, así, estará lista para la segunda ronda. Vamos a enharinar la superficie y vamos a aplanar la masa con las manos, no con un rodillo porque quitaríamos demasiado el aire que hemos conseguido, y queremos que tenga una forma más o menos rectangular, así. Cuando lo tengamos así, vamos a empezar a enrollarlo como veis en la imagen. Y lo sellaremos para que no se abra. La parte con los pliegues irá debajo y las partes de los extremos las meteremos un poquito hacia adentro. Untamos el molde con aceite de oliva una vez más y metemos la masa. Aplanamos con los dedos para que la masa se amolde perfectamente. Y lo vamos a dejar reposar esta vez unos 50 minutos. Y el pan de molde ya está listo. Lo dejaremos enfriar encima de una superficie como esta y después lo podremos disfrutar.